Muy buenas, muchísimas gracias por invitarme a participar con vosotros de este evento. Hoy voy a hablar de pérdidas causadas por el estrés abiótico y cómo prevenirlas. Mi nombre es Camila Levy, soy la Global R&D Manager en Tradecorp Internacional. Tradecorp es parte de un grupo llamado Grupo Rovensa. Dentro del Grupo Rovensa tenemos la parte de Crop Protection, liderada por una empresa llamada Asensa. Tenemos la parte de Biocontrol, liderada por Idae Nature, y tenemos la parte de Bionutrition, liderada por Tradecorp. Dentro de lo que llamamos nuestro mundo agrícola, dejo la pregunta, ¿existe el mundo agrícola ideal? El mundo agrícola en que hay un entorno completamente equilibrado y favorable, en que las plantas están en muy buen estado de salud y tenemos altos rendimientos y altísima calidad. Eso sería un grandísimo sueño, pero desafortunadamente no existe. El mundo real que nos encontramos en agricultura es este. Tenemos este tipo de eventos que hemos tenido hace algunas semanas aquí en España y en otros países, de una nevada muy fuerte o una utilización mala de herbicida que pueda causar un problema en los cereales, o incluso dentro de nuestro propio invernadero. Aquí en Madrid hemos perdido un ensayo con plantas de tomate que sufrieron una bajada de temperatura muy brusca. Y esto es lo que define el estrés de plantas. El estrés de planta es todo factor o condición desfavorable que afecta negativamente al metabolismo y a la fisiología de la planta. Puede provocar lesiones en las células, en los tejidos también, y puede reducir el crecimiento y el desarrollo de la planta. Hay dos tipos especiales de estrés, entre ellos es el estrés biótico causado por algo vivo, bio de vida, y el estrés abiótico causado por algún factor climático, alguna maquinaria o hasta mismo la fisiología de las plantas. Cuando estoy trabajando con la bioestimulación, como os voy a comentar, estamos trabajando con el estrés abiótico siempre. En nuestros cultivos siempre hay un potencial genético de rendimiento y de calidad. Y este potencial máximo nunca o casi nunca es alcanzado. En los 70 se podría decir que la productividad que venía del buen trabajo con productos de protección de plantas no llegaba a un 30% de la máxima capacidad que existía. Luego, al día de hoy, trabajando muy bien con productos nutricionales, podemos llegar a un 65-70% de lo que sería la máxima productividad potencial, y estamos intentando entender cómo el estrés abiótico afecta a esta productividad e intentando sacar provecho de nuestras herramientas para recuperar esas pérdidas causadas por este tipo de producto. Y obviamente hay todavía futuro y espacio para mejora, y por eso el trabajo de I+D de empresas como la mía, Tradecorp. El estrés siempre está ahí. El estrés siempre está limitando el rendimiento y la calidad. No significa que no seamos capaces de verlo, que no esté ahí. Es muy difícil detectar estrés, principalmente en su principio, ¿vale? Y os voy a comentar, porque eso es importante. Ya os comenté también que las herramientas que tenemos para trabajar con el estrés abiótico, entre ellas están la más importante en mi opinión, que son los bioestimulantes. Los bioestimulantes se pueden ser definidos por su modo de acción y la fuente o origen de ellos, si un extracto de algas o de aminoácidos o ácidos húmicos o microorganismos, etc. Puede también ser separado por modo de acción o respuestas de la planta, pero sin llevar en consideración la composición, o directamente cuáles son sus funciones agrícolas, sin llevar en consideración su composición o su modo de acción. Y un bioestimulante es un material que contiene sustancias y o microorganismos cuya función, cuando se aplica a las plantas o a la rizosfera, es estimular los procesos naturales para beneficiar la absorción de nutrientes, la eficiencia del uso del nutriente, la tolerancia a los estreses abióticos, la calidad de los cultivos, y esto todo independientemente de su contenido en nutrientes. ¿Y cuál es la diferencia entre modo de acción y mecanismo de acción? Siempre hablamos muchísimo del tema de modo de acción.
Y a veces nos referimos a mecanismos de acción para hablar de él. Entonces vamos a distinguir qué es mecanismo de acción. Es lo que somos capaces de ver. ¿Qué está pasando? Si hay un aumento de rendimiento, si hubo una promoción de la fotosíntesis, floración temprana, crecimiento de brotes, desarrollo de raíces y absorción de agua y nutrientes. Esas son cosas medibles que se pueden ver directamente estudiando la fisiología de las plantas. Pero cuando entramos en el tema de modo de acción, es cómo está pasando, cómo es que estos efectos están ocurriendo en las plantas, sea por parámetros fotosintéticos inducidos, por la expresión o activación de genes y la adaptación de las plantas, cuantificación de metabolitos endógenos, daños oxidativos y mejora de vías o de rutas metabólicas, como las vías metabólicas de azúcares, de fitohormonas, etc. Esos estudios son lo que llamamos nosotros de agronomics. Yo sé que muchas empresas ya están empezando a trabajar en ello porque eso se está haciendo cada vez más necesario para la ciencia y para la legitimidad de los bioestimulantes. Son ellos los proteomics, la transcriptomics, genomics, metabolomics, etc. ¿Vale? Cada uno trabajando en distintos puntos para entender cómo están funcionando estos productos. Y para entender mejor el estrés, podemos separar en dos tipos de estrés más importantes. Un sería el estrés persistente, como la salinidad, que siempre la planta va a estar en esta situación de estrés, sea por el estrés en la salinidad en agua o en el suelo. Entonces, tenemos aquí una fase de resistencia, cuando las plantas son puestas en este punto, y una parte ya de que tenemos que trabajar con temas curativos, porque ya se pasó tiempo que la planta está sufriendo ese estrés. O puede ser estrés eventual, donde hay una fase previa al estrés, que llamamos cuando podemos trabajar en priming, pero exige la previsión y la prevención del estrés. La fase de resistencia con el estrés empieza, que es muy difícil de detectar porque, como os dije, no hay síntomas visuales, y la fase curativa, donde ya suele ser demasiado tarde y que donde las pérdidas pueden ser inevitables, sea de rendimiento o de calidad. ¿Cómo es que nosotros desde Tradecorp estudiamos la actividad de nuestros bioestimulantes? Nosotros tenemos un trabajo bastante largo con la Universidad Queen's en Belfast y con la Universidad de Milano, ahí en Italia. Y nuestra metodología sería estudiar la parte fenotípica, la fisiología de las plantas, si están creciendo, la masa seca, la masa fresca y todo esto, pero también verificar la metabolómica, para verificar la metabolómica, verificar cuáles son las respuestas metabólicas que podemos detectar en estas plantas y en conexión con la respuesta genética. A partir de un efecto del estrés, cuáles son los genes que fueron activados o los genes que fueron expresados y cómo esto afecta el metabolismo y finalmente la fisiología de las plantas. Trabajamos en estas tres fases, por así decir. Y ponemos siempre un control positivo, un control negativo donde se pone el estrés, las plantas del estrés, y un control negativo del estrés, pero con aplicación de distintos bioestimulantes, como os comenté, antes, durante y después del estrés. Y el estrés aquí en este punto puede ser un estrés por sequía o un estrés por calor, por frío, por salinidad. Se puede poner este tipo de protocolo para entender cómo funcionan nuestros bioestimulantes. Dentro de Tradecorp tenemos tres gamas muy importantes de bioestimulación, que llamamos la bioestimulación 360. Uno que trabaja con la acción preventiva, con aplicación vía suelo, como el TurboRoot WG. Tenemos también la acción preventiva con productos como el Fugreen, que os voy a comentar mejor ahora, y otros productos como el Delfin Plus, que tiene la acción más curativa después del estrés. Hablando del tema de la prevención, que es lo mejor que puedes hacer cuando estamos trabajando con evitar pérdidas causadas por estrés. Imagina que la planta siempre tiene un nivel de energía que si no pasa ningún estrés, está siempre normalita, haciendo su rendimiento y su calidad. Pero si empiezan a pasar eventos estresantes, esta energía de la planta se va reduciendo
porque ella deja de hacer rendimiento y calidad y tiene que dar respuestas al estrés que está sufriendo, tiene que sobrevivir. Cuando aplicamos productos con el efecto Prime Active, que es como llamamos nuestro efecto priming, pues somos capaces de recuperar algo de esta energía y evitar este tipo de pérdidas causadas por los estreses abióticos. Podéis ver en este vídeo lo que pasa cuando aplicamos un estrés en plantas de tomates. Esta planta irrigada, esta planta que dejamos de irrigar y aplicamos Fiogreen, y esta planta que dejamos de irrigar simplemente. Esas son las mismas plantas, pero con la cámara infrarroja. Aquí se nota que todavía el agua sigue pasando por esta planta. Después de algunos días, con la fuerte condición de estrés, la planta no tratada ya empieza a sentir la falta de agua, mientras la planta tratada con el Prime Active sigue creciendo normalmente, aunque no tenga agua. Cuando se termina el estrés, podemos ver que la planta tratada con Fiogreen, con su efecto Prime Active, mantuvo su crecimiento aunque ha pasado por un momento de estrés. Pues muy bien, para terminar, nuestros 4 mandamientos en la lucha contra el estrés. Primeramente, conocer a vuestros cultivos que vosotros conocéis, cuáles son las variedades más adaptadas para el tipo de suelo que tenéis y el local geográfico donde estéis. Luego, prepararse para detectar el estrés, sea por algún tipo de monitorización, por sensores o simplemente mirando en vuestros teléfonos cuál es el clima para los próximos días y trabajar preventivamente algunos días antes del estrés. Las aplicaciones preventivas con soluciones que tienen el efecto Prime Active como nuestro Fiogreen pueden ayudar a desencadenar una respuesta temprana al estrés y proteger las fases más críticas del cultivo. Acordaos que prevenir es siempre mejor que curar. Y si eventualmente habéis perdido el momento de la aplicación preventiva, utilizar algún tipo de producto con efecto curativo para reducir el daño oxidativo y mejorar en la recuperación de los cultivos. Muchísimas gracias.